Qué bonito tiempo, qué bonito tiempo, qué bonito tiempo que hemos pasado en esta cena. A mí me encantó, no estaba como que pensando que hoy día se me había perdido las fechas y no sabía que hoy día era la cena del Señor. Pero qué bonito, porque justo hoy día vamos a tratar del tema que está al frente de ustedes, que dice mi Salvador. Así que me gustaría poder empezar, pero empezar bien, dándole un fuerte aplauso al Señor, de tal manera de que esta ciudad sienta que los hijos de Dios están reunidos este domingo. Doy gracias a los pastores que me dan la oportunidad de poder empezar esta serie. Cuando el pastor me mostró esto, me emocioné, porque prácticamente la serie Dios con nosotros es la esencia y el ADN de nuestra iglesia. Porque ¿cómo nos llamamos nosotros? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que, y más en este mes donde nosotros recordamos que Jesús vino a esta tierra, vino a este mundo, para poder acercarse a la humanidad. Fue ese regalo que Dios hizo para nosotros, para poder extendernos la salvación. Ya que la ley que Dios nos dio a través de Moisés no nos daba una salvación completa. No nos la daba. Porque tenía que cumplirse lo que decían los profetas. Con la sabiduría de Dios, es que tenía que venir un Mesías, tenía que venir Jesús. Así que el título de la invitación de hoy, nuevamente, les comento, es Mi Salvador. Para cada uno que está acá, todos tenemos un Salvador. Recordamos, si hacemos memoria, antes de poder conocer a Dios, habían cosas que ataban nuestras vidas. Habían cosas en las cuales se ponían un peso en nuestros pies, como esos grilletes que vemos a veces en las películas o en los dibujos, en los cuales arrastraba el que tenía ese grillete en el pie. Éramos presos, no estábamos libres. Así que me gustaría que podamos empezar orando para poder pedirle a Dios que abra nuestros corazones, abra nuestra mente y podamos entender lo que tiene preparado el día de hoy para nosotros. ¿Sí? Acompáñame con estas pequeñas palabras de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno. Tú siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Y por ese amor fue que tú enviaste a tu Hijo. Y este mes recordamos esto, que Cristo vino acá para poder extendernos esa salvación y poder acercarnos a ti. Gracias, Señor. Te gracias por todos los hermanos que están acompañándonos el día de hoy, aquí en la iglesia presencialmente y los que están en la transmisión. Señor, queremos abrir nuestros corazones y nuestra mente y recibir esa palabra que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Amén. Listo. En esta enseñanza me gustaría que podamos entender la esencia y comprender lo que implica que Jesús es nuestro Salvador en nuestra vida. Que podamos entender la esencia de eso. Como les comentaba, nosotros fuimos salvados cuando entregamos nuestra vida a Dios. Y cada uno tiene una respuesta. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿de dónde Dios los ha sacado? Cada uno tendría una respuesta personal. Yo podría decir, conocí al Señor a los 14 años. Dios me salvó y hasta ahora me sigue transformando mi vida, cada día y cada año. Así que quiero que podamos entender qué es lo que implica tener a un Salvador. Así que me gustaría poder leer
y recordar la escena del nacimiento de Jesús. Y aquí es donde empieza todo. Es donde empieza nuestra enseñanza del día de hoy. Así que acompáñenme en esta lectura, que está en Lucas 2, del verso 1 al 20. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo a los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Todos hemos leído esta escena. ¿Sí, no? Hermanos, levanten la mano todos los que hemos leído el nacimiento de Jesús. Amén. Este es el inicio de la promesa de Dios, del cumplimiento de la promesa de Dios. En esta escena tenemos el nacimiento del Salvador, el inicio de la historia, en el cual podemos encontrar que ya desde niño Jesús empezó a impactar la vida de otras personas, ya desde niño. ¿Por qué? Porque Él era la señal para los pastores de lo que los ángeles les había dicho en el verso 11, que fue anunciado por ellos, que venía un Salvador. Pero aún más, en el verso 18 dice: y todos los que oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían. Así que implica que habían más personas aparte de María y José. No solamente en la escena del pesebre, ¿no?, donde ves a los pastores, a María, José, al niño, y ya para el 6 de Reyes los Reyes Magos, ¿verdad? No, habían más personas. ¿Por qué? Porque estaban en un establo, en un mesón, y un mesón era un lugar donde se hospedaban personas. Y no creo, en un censo habían más personas que no encontraban donde poder pasar la noche. Así que habían más personas. Así que si los pastores se fueron alabando a Dios, las demás personas que oyeron esto, estoy seguro que cambió algo en ellos. Estoy muy seguro. Ya que para el pueblo de Dios
Esto era una promesa cumplida, porque era una promesa que estaba siendo esperada por ellos. Como lo dice en Isaías 7:14, recordando y entrando en el título de la serie que estamos llevando, Dios con nosotros. Dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esto ya era una promesa dada por Dios. No es que a Dios se le ocurrió en un momento decir, pues vea, Jesús corre y salva este mundo. No, fue una promesa ya dada por generaciones, pero que se estaba siendo cumplida en ese momento. Así que, abriendo un paréntesis, si tú tienes una promesa dada por Dios, déjame decirte que su cumplimiento está cerca. No te desesperes. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Así que no te desesperes. Regresando al tema, ya para poder entender un poco la palabra Salvador, para poder darle un significado, he buscado dos definiciones. Uno en la RAE, que es un significado corto, ¿sí? Salvador, para la RAE, es que salva. Simplemente eso. No hay mucha interpretación, sino que es el que salva. Un significado sencillo de comprender. Así que vamos a ponernos un poquito más teológicos en esto. La palabra Salvador, usada en el versículo 11 de lo que hemos leído, es Soter, que da un significado de Salvador. Sí, nuevamente. Un significado que completa solamente Salvador. Pero si entendemos un poco los adjetivos que conllevan esta palabra, podemos traducir que es salvar de la muerte y mantener con vida. Así que Jesús vino a este mundo a poder salvarnos de la muerte que el pecado puso en nuestras vidas, que introdujo en nuestras vidas y que por consecuencia nos aleja de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender una manera más fácil la salvación que Dios nos da? Lo vamos a poner así. Dios el Padre es Salvador, en el sentido porque Él provee la salvación cuando envía a su Hijo y a través de su Hijo envía al Espíritu Santo. El Hijo nació para salvar al pueblo de Dios de su pecado. Así que, en resumidas, lo perfecto vino al salvar lo imperfecto. Jesús, estando en la gloria de Dios, fue enviado por el Padre para darnos salvación a nosotros, personas imperfectas, que no lo merecíamos. Si ponemos un poco la situación en la mesa, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo merezco ser salvado? Yo merezco la salvación por las obras que yo he hecho, porque yo soy muy bueno, porque yo hago muchas obras de caridad. Pero déjenme decirles que aún haciendo esas cosas, somos seres imperfectos. Pero en el amor de Dios, envió a Jesús para salvarnos. Como hijos de Dios tenemos una necesidad inherente. Si tú has entregado tu vida a Dios, si tú has entregado tu vida a Jesús, tienes una necesidad inherente. Y es el de poder buscar a Dios, el de poder buscar y conocerle, el de poder tener una conexión con nuestro Padre, con nuestro Salvador. Cuando al menos a mí me pasa, hay días donde estoy tan ocupado que a veces se me va a poder orar. Y yo ya estoy, no he orado. Esa necesidad
que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, siendo hijos de Dios, o cuando no conocemos a Dios, tratamos de buscar llenar esa sensación de salvación? La tratamos de buscar llenarla con cosas que no tienen importancia. Tratamos de buscarla con cosas que no tienen sentido, ya que nada puede llenar lo que Dios tiene para nosotros. Nada lo puede llenar. Así que no logramos ese cometido. Hay un dato curioso. Analizando las cosas, al menos estas temporadas de estos años, en el mundo del cine, se ha movido mucho el tema de las películas de superhéroes, de personas que vienen, salvan el mundo, que logran salvar a toda la humanidad de la destrucción. Y nosotros tratamos así al menos a las personas que he visto, tratan de ser las primeras personas en poder ver esa película. Desviven, ¿no? O sea, va a ser el estreno de esa película. Digamos, ejemplo, la película de Spider-Man. Quieren ser los primeros en poder ver esa película. Así que gastan todo su dinero, gastan su tiempo para poder conseguir las entradas y poder estar ahí. Con esa intensidad. Pero no usan esa misma intensidad para poder conocer al verdadero Salvador del mundo. Buscamos íconos, buscamos cosas que solamente estén ahí, porque no implican un cambio en nuestra vida. Pueden ser no solamente una película, puede ser buscar riquezas en este mundo, buscar cosas que este mundo simplemente se van a quedar acá. Pero no buscan esas riquezas que van a tener en el cielo. De igual manera, en este mes, como les comentaba al inicio, estamos en el mes de diciembre, donde todos celebramos a nuestro Salvador, que nuestro Salvador vino a este mundo. Pero a veces estas fiestas nos centran solamente en buscar el mejor regalo, la mejor cena, la mejor fiesta, poder desarrollar algo grande en Navidad. Pero en lo último que pensamos es en poder dar a conocer a Cristo, en dar a conocer a Jesús, a nuestro Salvador. Es lo último que se nos viene en mente. Y dar a conocer más allá de su nacimiento. Porque como les comentaba al inicio, el nacimiento de Jesús solamente fue el inicio. Fue el inicio de la promesa. Porque fue el inicio donde vino el Salvador, pero todavía no había cumplido íntegramente a lo que había venido. Porque el Señor es Salvador de nosotros, porque sacrificó todo en la cruz. Es Salvador de nosotros porque sacrificó todo. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo en Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto nuestros ojos en Jesús. Jesús vio, en el verso dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Así que Jesús vio el gozo que traería su sacrificio. Jesús vio el gozo que traería a la humanidad el sacrificio que iba a hacer, menospreciando lo que él iba a vivir. Todos conocemos qué es lo que vivió Jesús, sin importar el castigo público, porque fue un castigo público que iba a recibir. Y eso es lo que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Y nosotros también poder ver el gozo en compartir con otros a nuestro Salvador. Así como Jesús
se gozaba al saber que el sacrificio que iba a tener iba a salvar a la humanidad. Nosotros de igual manera tenemos que compartir a nuestro Salvador, a esas personas, y compartirles ese gozo, ya que Jesús compró con su sangre nuestras vidas. Y de igual manera, así como Pablo decir en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. A veces es difícil poder leer este versículo en la Biblia, porque choca mucho con nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Respuesta o una pregunta propia para que se respondan ustedes mismos. ¿Está viviendo Cristo en mí? ¿Está viviendo Cristo en nosotros? ¿O solamente estamos viviendo nuestra humanidad, dejando de lado a Cristo? Porque, como dice, y siguiendo leyendo el verso, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Wow, son palabras intensas, venidas de Pablo. En este punto me gustaría ser Pablo. Poder tener esa intensidad de poder decir, yo ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero nosotros como hijos de Dios a eso apuntamos. Debe ser nuestra meta, nuestro desafío, el poder ser como Cristo. Ya no vivir yo, sino que Cristo vive en mí, en mi vida, en mis decisiones, en mi familia, y todo lo que vivo, vivirlo por la fe que tengo en el Hijo de Dios. Comprendiendo y entendiendo que Él dio su vida, salvando la mía del pecado por amor. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Comprendiendo y entendiendo que Él dio su vida, salvando la mía del pecado por amor. Hay una escena en la Biblia que me encanta porque son dos historias cruzadas, donde Jesús demuestra su amor y la salvación. Y está en Lucas 8, del 40 al 56. Lo vamos a leer rápidamente. Esto sucede después de que Jesús libera al endemoniado. Así que dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaban que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí vemos dos historias que están ocurriendo a la misma vez, pero tienen algo interesante. Es que la mujer que sufría de esta enfermedad lo tenía hace 12 años. Lo estaba sufriendo durante 12 años. La misma edad que tenía la niña. Hay dos historias paralelas. Una de sufrimiento, donde uno está sufriendo por algo que le aqueja, mientras que en el tiempo de esos 12 años, Jairo estaba viendo crecer a su hija con alegría. Estaba viviendo los 12 años con su hija. Pero los juntó en un punto exacto, donde la mujer ya no tenía solución, ya no veía solución a su problema. Así que va a buscar a Jesús. Y de igual manera Jairo, en ese momento, estaba perdiendo a su hija. Todos los que son padres deben entender el dolor, a veces cuando sus hijos están enfermos, el de poder verlos nuevamente sanos. Imagínense qué tan fuerte dolor puede ser el escuchar que tu hija había muerto. Pero hay dos soluciones acá. La salvación de la mujer vino por la fe puesta en Jesús. Puso esa fe en Jesús. Así, sin saber qué es lo que iba a pasar, tocó el manto del maestro y fue sanado. Trajo salvación a su vida. De igual manera, con la niña. Jesús la levantó cuando todos decían que ya estaba muerta. Así que la salvación que Jesús nos da no solamente es el decir, pues bueno, estoy orando, he orado, así que el Señor ya me salvó. Implica mucho más que eso. Dios está pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Si hay algo que te está aquejando en tu vida, si hay algo que está impidiendo avanzar en tu vida, cree en Dios. Créele a Dios. Cree en Jesús. Porque realmente, si nos preguntamos, cuando oramos al Señor, ¿estamos creyendo que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a Él? ¿O solamente estamos orando para poder despojar y decir, pues bueno, le he orado al Señor, voy a dejarlo en sus manos a ver qué pasa y me voy? O simplemente, o entender que nosotros estamos orando con un propósito que tiene que ser cumplido. Así que a través de lo que hemos aprendido hasta el momento, podemos ver que la salvación que recibimos podemos reflejarla en 3 puntos. Uno es que somos justificados. La salvación de Cristo, nuestro Salvador, nos da justificación. Y me preguntarán, ¿pero qué es justificar? Es el acto divino por el cual Dios ve a un pecador arrepentido y lo considera justo. Así que la justificación es lo opuesto a la condenación. Jesús vino acá no para condenarnos, sino Dios ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Dios puso su promesa y la cumplió.
Y a través de Cristo no fuimos condenados, sino que recibimos la redención y la justificación que necesitábamos para poder acercarnos al Padre. Como dice en Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que no podemos decir que nosotros nunca hemos pecado en nuestras vidas. La Biblia lo dice y es clara. Todos hemos pecado. Como les comentaba al inicio, no somos perfectos. Lo perfecto vino a salvar a los imperfectos. Por ello es que Jesús pagó con su propia sangre. Por ello es que somos justificados ante Dios. No somos buenos. No hemos merecido esta justificación. Como lo dice Pablo, fue dada gratuitamente. Dios no nos pidió nada, porque no teníamos que dar. Fue dada gratuitamente por su misericordia. Sin la misericordia de Dios, literal, no estaríamos acá. Por ese sacrificio en la cruz es por lo que Dios nos ve como justos. Jesús ha pagado, y si nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados, tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Así que cada vez que el enemigo venga a tu vida y te reclame de tus errores pasados, diciéndote, tú fuiste así, tú eras así, tú cometiste estas cosas, tú ten presente de que Jesús ya pagó por eso y tu vida fue justificada. Así que levántate, iglesia, levántate. No te quedes derrotada por lo que este mundo te pueda decir. El punto 2 es que recibimos la victoria. Hemos recibido la victoria. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y como hemos entendido, nuestra fe no viene en la fe de nuestras propias fuerzas, sino viene en la fe que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios. Esa misma fe que tuvo la mujer que estaba aquejada, esa misma fe que la salvó de su aflicción, esa misma fe es la que nos da la victoria para todo lo que este mundo ponga delante de nosotros. Así que no vivamos derrotados por el enemigo. Hemos recibido la victoria. Levantémonos cada mañana en mente que ya recibimos la victoria sobre todo lo que tenemos o vayamos a pasar más adelante. Tenemos la victoria. El punto 3 es que podemos vivir en libertad. Dios nos salvó no para vivir en esclavitud, sino para que seamos libres. No podemos vivir esclavos del pecado. No podemos vivir esclavos de eso. Si hemos nacido de nuevo, si hemos entregado nuestra vida a Dios, debemos vivir en libertad, en una verdadera libertad, en esa verdadera libertad que nuestro Salvador nos dio. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es una constante, estar firmes, pues Cristo nos hizo libres.
Y al igual como Pablo, nosotros podemos decir, Dios me ha ayudado hasta hoy, así que me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. Y quiero tomar estas palabras y decirlas yo también. De todo lo que les he dicho esta mañana, no he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Mis hermanos, pero esto es algo que a mí me impactó cuando lo leí, ya que es lo más hermoso, entender el proceso de salvación. Entendiendo que todo inició en un pesebre, donde el Salvador de este mundo nació, el cual padeció una muerte en la cruz y venció a la muerte y resucitó, proclamando la luz a su propio pueblo. Y no solamente se detuvo ahí, sino que más allá, a los gentiles, a los que no conocíamos a Dios. Regreso a lo que les comentaba al inicio. Yo conocí a Dios a los 14 años. Y ahora entiendo de que había un propósito para el nacimiento de Dios, de Jesús, para el nacimiento de Jesús. El traer la salvación a mi vida. De igual manera, cada uno de nosotros no podemos nosotros tomarlos nuestras vidas y decir, Jesús vino para salvarme a mí. Cada uno de nosotros podemos decir eso. Vino a salvarnos. Ya para terminar, amados, quiero que tengan presentes esto y centrar todo lo que aprendimos. Y un poco parafrasear el verso 11 de lo primero que leímos. Y que se puedan ir con esta palabra. No teman, amada iglesia. Emmanuel, no teman. Porque les doy noticias de gran gozo, que será para todos. No para unos cuantos, no para una persona, sino para todos. Que nació nuestro Salvador, que es Cristo el Señor. Y en su salvación nos dio la oportunidad de ser justificados, de recibir la victoria en nuestras vidas y el poder vivir en libertad. Gracias, amados. Conmigo será para una próxima oportunidad. Espero que tengan un gran domingo.